Quiero hablarle una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios capítulo 4. Hace un rato Dios nos ministraba una palabra poderosa y sé que ahora no será la excepción. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9 y de ahí vamos a pasar al versículo 16. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Incline su rostro y elevemos una oración al Padre. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde por la bendición de estar en tu casa. Señor, sabemos que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Hemos adorado y alabado tu nombre y sabemos que tú estás aquí. Tenemos la seguridad de que habrá una palabra que nos va a edificar, exhortar y consolar. Va a caer en tierra fértil y dará fruto abundante a su debido tiempo, Señor. Ministra en nuestros corazones, haz milagros, señales y prodigios como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queremos darle otra ofrenda de palmas al Señor porque Dios lo merece. Escuché una historia hace un tiempo atrás y quiero adaptarlo al estilo yucateco. Y es que un sábado por la mañana, a las 8 de la mañana, a un meridano le dieron ganas de ir a la laguna allá a Celestún. Y entonces agarró y preparó todo, preparó su caña, preparó su cordel, preparó la carnada, preparó su barquita y se fue a Celestún a pescar. Él llegó a las 8:30 de la mañana a ese lugar. A las 9 de la mañana un segundo pescador llega también a la laguna. Agarra su barca, agarra su caña, agarra su carnada y también se mete a pescar. Eran las 9:30 de la mañana. El primer pescador llevaba ya una hora pescando, el segundo pescador llevaba ya media hora pescando. Y entonces el que llevaba menos tiempo, su carnada pica y comienza a enrollar el cordel, el hilo, y saca un pez de un muy buen tamaño. Cuando él saca el pez, lo pone sobre su barca y lo comienza a medir a lo largo y a lo ancho, y cuando termina de medirlo lo tira al agua. Entonces, media hora después, esto significa que el segundo pescador llevaba hora y media pescando y el primer pescador, perdón, llevaba hora y media pescando y el segundo llevaba una hora. Cuando nuevamente el que llevaba menos tiempo volvió a picar su carnada y volvió a enrollar, y ahora sacó un pez el doble del tamaño que tenía. Y entonces cuando saca el pez del doble del tamaño, lo vuelve a medir a lo largo y a lo ancho y lo vuelve a tirar al agua. Entonces el primer pescador, indignado, se acerca con su barca al segundo pescador y le dice: oye, tú estás loco, porque andas tirando los peces y primero los mides, después de que lo mediste a lo largo y a lo ancho los vuelves a tirar al lago? Algo no está bien contigo. Y entonces el segundo pescador le dice: mira, yo hago esto, ves que mido a los peces a lo largo y a lo ancho y los vuelvo a tirar al agua porque en casa tengo un problema, dice. Yo mido los peces a lo largo y a lo ancho porque el problema que tengo en casa es que la sartén que tengo en mi casa es demasiado pequeña para el tamaño de los peces que estoy pescando. Y entonces el segundo pescador, el primer pescador le dice: tú estás loco. ¿Qué no es más fácil comprar una nueva sartén y cambiar la sartén vieja que tienes en tu casa, que es demasiado pequeña, por una sartén nueva que sea de buen tamaño para que los peces que tú saques del lago puedan dar en tu sartén? ¿Qué quiero decirle con esto y cuál es la enseñanza de esto?
Dios tiene muchas cosas esenciales y poderosas y sobrenaturales que quiere soltar sobre nuestras vidas, pero a veces no logramos entender las dimensiones de las bendiciones de Dios para nuestras vidas, porque, discúlpeme la expresión, la sartén que tenemos, o sea, la mentalidad que tenemos es demasiado pequeña para lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, en su carta al libro de Romanos, escribe en el capítulo 12 diciendo lo siguiente, parafraseado se lo voy a decir: si tú quieres entender cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, la única forma en la que tú tienes que, o tú puedes entender esa voluntad, es en la medida en la que tú vayas renovando tu forma de pensar. En la medida en la que nosotros vayamos renovando nuestra forma de pensar, en esa medida nosotros vamos a ir entendiendo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vieja naturaleza murió. Pero existe algo con lo cual hasta el día de hoy el cristiano sigue batallando, y es con la carne. La Biblia dice que tenemos una lucha constante con la carne. La carne representa que en el mundo usted tenía hábitos, en el mundo usted tenía un chip, y ahora en Cristo el diablo quiere volver a tentarlo con las cosas con las cuales usted caía, con las cosas con las cuales usted cojeaba, con las cuales esas cosas con las que batallaba. Y entonces usted día a día tiene que renovar su forma de pensar, y en la medida de esa renovación vienen las bendiciones abundantes de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén a esto? Ahora, renovando nuestra forma de pensar, vamos a entender que en el reino de Dios o el reino de los cielos existen principios de Dios para nuestras vidas. Pero así como existen principios en el reino de Dios, Satanás quiere implementar los principios diabólicos aun cuando nosotros vamos a la iglesia. Y Satanás quiere sembrar hábitos en nuestra vida, hábitos en nuestra manera de vivir, hábitos en nuestra manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo escribe una segunda carta y comienza a hablar de algunas cosas interesantes. Lo primero es que el apóstol Pablo, lo que leímos, dice que tenemos un tesoro. Cuando la Biblia habla de un tesoro, la palabra del Señor no se está refiriendo a una riqueza natural, no se está refiriendo a una casa, no se está refiriendo a una herencia que te pueda dejar un papá o una mamá o un abuelito. Cuando habla de un tesoro, tú lees el contexto de la palabra y está hablando con respecto a la cuestión de la salvación o de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de salvación y gracia, no solamente estamos hablando de vida eterna, que es lo esencial y lo primordial. Cuando hablamos de salvación, también hablamos que la salvación lleva consigo bendiciones para nuestra vida. La salvación trae la seguridad de provisión de Dios para nosotros. La salvación o el tesoro que Dios tiene para nosotros trae sanidad, trae restauración, hace cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque Dios nos da su salvación, Dios nos demuestra el amor hacia cada uno de nosotros, pero nos da bendiciones para que nosotros podamos como hijos disfrutar de esas bendiciones. Ahora, el apóstol Pablo dice algo curioso e interesante. El apóstol Pablo dice, pero ese tesoro fue depositado en vasos de barro. Suena ilógico esta cuestión, porque si nosotros tuviéramos un tesoro, no lo vamos a guardar en cualquier lugar. Si tuviéramos un tesoro, nosotros lo vamos a poner en la bóveda más segura, en el banco más seguro, va a estar súper protegido por guardias de seguridad. Pero la Biblia dice que ese tesoro, que es la gracia de Dios, la salvación que tenemos en Cristo Jesús, fue depositado en algo que se llaman vasos de barro. Cuando la palabra del Señor habla de los vasos de barro, se está refiriendo al hombre. Y cuando habla de vasos de barro, se refiere a la fragilidad que tiene el hombre. Usted y yo tenemos fragilidad en nuestras vidas porque somos seres humanos. Dios nos creó con sentimientos, con emociones, y tenemos una forma de pensar. Por eso yo le decía que en la medida en la que usted va avanzando en el reino de Dios, en la medida usted va madurando y va renovando su forma de pensar. Y en medio de esa fragilidad, Dios sabe que hay mujeres que muy probablemente siguen batallando con los celos, siguen celando a su esposo, aunque no hay razón para celar al marido. Y vienen a la iglesia, pero el Señor, conociendo que a lo mejor usted, hermana, iba a estar batallando con los celos, el Señor dice, voy a depositar mi tesoro. Aunque yo sé que tiene fragilidad, voy a depositar mi gracia, voy a depositar mi salvación, la salvación que hay en Cristo Jesús en la vida de esa persona. Ahora están los principios de Dios para nosotros.
Pero el diablo quiere sembrar sus principios en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo comienza diciendo lo primero. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Diga conmigo, atribulado, mas no angustiado. Ahora, ¿qué es la tribulación? La tribulación es una congoja, es una pena, es un tormento, una aflicción moral, una dificultad, un problema, una enfermedad, una situación económica. La palabra del Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo liberará el Señor. La palabra del Señor dice que tendríamos adversidad en este mundo, pero que no temamos porque Cristo ha vencido al mundo y a todas sus adversidades. ¿Alguien puede decir amén a esto? Entonces, un día, yo en un momento de dificultad, de tribulación en mi vida, siendo predicador de la palabra, fui a la presencia del Señor y le dije: Señor, necesito que me ayudes porque estoy angustiado por este problema. Yo no había entendido lo que Dios me iba a hablar esa tarde. Y entonces Dios me llevó a esta porción bíblica y me hizo entender que en el reino de Dios efectivamente vamos a tener dificultades y vamos a tener problemas, pero en el reino de Dios el diseño para sus hijos es que sus hijos no fueron diseñados para vivir en un estado de angustia. Y el detalle es que muchos de nosotros vamos a la presencia del Señor, le lloramos a Dios como en su momento yo lo hice. Y le lloramos y le decimos: Señor, ayúdame porque estoy angustiado por este problema. Ayúdame porque estoy angustiado por esta enfermedad. Tengo angustia por estos hijos. Tengo angustia por este marido. Y me di a la tarea de investigar lo que significa la palabra angustia. Fui al diccionario de la Larousse, no me convenció. Y fui a la raíz de la palabra angustia. Y cuando yo leí la palabra angustia en su definición como en el original, me impactó lo que yo leí. Porque la palabra angustia significa vivir en un estado de miseria. Para que usted me pueda entender, cuando usted dice estoy en angustia, usted está diciendo soy un miserable. Amén. El silencio. ¿Por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: vas a estar en tribulación? Pero el diseño de Dios para sus hijos es que no fuimos diseñados para la angustia. ¿Por qué hay cristianos que viven en angustia? Por eso le conté el ejemplo con el cual iniciamos. Porque no renovamos nuestra forma de pensar. En la medida en la que Cristo se ha formado, el carácter de Cristo se ha formado en nosotros, en la medida en la que vayamos madurando, en la medida en la que vayamos renovando nuestra forma de pensar, en esa medida vamos a entender que no fuimos diseñados para la angustia. Que cuando quiera venir a tocar la angustia en nuestra puerta, nosotros digamos: aunque tengo tribulación, yo no voy a vivir en angustia, porque la palabra del Señor dice que no fui diseñado para la angustia. ¿Hay algún angustiado aquí esta tarde? Ya no más angustia. La Nueva Traducción Viviente, cuando dice atribulados en todo, pero no angustiados, la Nueva Traducción Viviente dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Para que usted me pueda entender, cuando usted dice que está angustiado por su enfermedad, usted está diciendo que esa enfermedad es un problema tan grande que lo está aplastando, que ni Dios mismo tiene el poder para librarlo de esa enfermedad. Y es una mentira. Cuando usted dice estoy angustiado por esta cuestión económica, usted está diciendo que el problema es más grande que el poder de su Dios. Y la Biblia dice que tenemos a un Dios que no nos deja solo, que es nuestro proveedor, que nunca se ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces hay que dejar de decir que estamos en angustia. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. La próxima vez le doy permiso. La próxima vez que alguien venga y le diga ore por mí porque estoy angustiado, dale un bibliazo. No, no es cierto. La palabra dice, no lo dice el hermano Andrés Jiménez, es la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo. Creemos en la fidelidad y en la inspiración de la palabra de Dios como algo que Dios inspiró a hombres a través de su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. No es si lo dijo Andrés Jiménez, es si la palabra lo dice, lo tengo que hacer. Entonces, no más angustia.
Dile que tienes a tu lado, prohibido estar angustiado. Mira lo que dice el Salmo 107, versículo 6. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces clamaron a Jehová, ¿qué? En su angustia. Salmo 107, versículo 6. Y los libró de sus aflicciones. ¿Puede leerlo nuevamente conmigo? Salmo 107, versículo 6. Entonces, ¿qué? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Gramaticalmente hablando, el sentido de la oración desde una perspectiva humana o natural debería de decir: clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de su angustia. Pero desde la perspectiva de Dios, Dios no termina la oración, la frase diciendo y los libró de su angustia, sino que dice que los libró de lo que provoca el estado de angustia en la vida de sus hijos. O sea, Dios quiere arrancar de raíz lo que está provocando en tu vida la angustia. Dios quiere que entiendas esta tarde que no fuiste diseñado para la angustia. Que cuando tengas tribulación no te preocupes. Dios está contigo como poderoso gigante y no hay cabida para la angustia. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Vamos, dáselo fuerte. Ahora diga conmigo: en apuros, mas no desesperado. Una vez más, en apuros, mas no desesperado. ¿Cuántos no somos desesperados? ¿Cuántos no andamos batallando con la desesperación muchas veces? Entonces me vuelvo a topar con una segunda cosa que el apóstol Pablo dice: vas a estar en apuro, pero el diseño de Dios, los principios de Dios para sus hijos es que no fuimos diseñados para la desesperación. ¿Qué es un apuro? Un apuro es un problema que te surge en el momento, en el instante, que te lleva a tomar una decisión. Un ejemplo: vas en el auto y chocas con otro auto y a lo mejor no tienes seguro, estás en un apuro y tú tienes que ver la forma de cómo hacerle. Te viene una cuestión económica y estás en un apuro. Pero lo interesante es que la palabra del Señor dice: cuando estés en ese apuro, recuerda que en la medida en la que tengas una renovación en tu mente, en esa medida en la que estés en el apuro, tú no vas a tomar una decisión en base a la desesperación. Porque ¿qué es lo que sucede? Nos metemos en un apuro financiero y lo primero que viene en nuestra vida es la desesperación de cómo le voy a hacer para pagar. ¿Y qué hacemos? Vamos corriendo a pedir un préstamo. Nos sentimos mal y vamos a pedir un diagnóstico. Nos dan un diagnóstico y vemos la situación, nos desesperamos y vamos con otro doctor. Y en la medida en lo que nos siguen dando, porque te salen con una cosa, de repente con otra, y ya no es la primera ni la segunda, sino que ya son tres cosas, y comienza un estado de desesperación. Y la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, dice: en la medida en la que estés en el apuro, recuerda que el principio de Dios para sus hijos es que no caigamos en la desesperación. Porque en la medida en la que usted cae en la desesperación, va a tomar decisiones incorrectas que van a acarrear consecuencias a su vida. Nos metemos en un apuro financiero, vamos y pedimos un préstamo y al final no podemos pagar los intereses. Hola. Allá en Poza Rica sucede mucho. Nos metemos en un apuro. Comienza la desesperación. ¿Sabe que la palabra desesperación significa perder toda esperanza? Cuando usted dice: estoy desesperado por la enfermedad, cuando usted dice: estoy desesperado por este marido que tengo, estoy desesperado por estos hijos que tengo, usted está diciendo, cuando dice, por ejemplo, estoy desesperado por este marido que me salió bien malo, usted está diciendo que no hay esperanza para la vida de su marido, y eso es una mentira.
Cuando usted dice estoy desesperado por este problema financiero, usted está contradiciendo a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al pagar un precio por nuestra provisión económica. La Biblia dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que a través de esa pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos. Entonces usted dice estoy desesperado. Estoy desesperado por estos hijos que me salieron igual que el abuelo. Me cuenta mi suegra que eran igualitos al abuelo. Y usted está reconociendo que sus hijos van a ir al mismo punto de perdición en el cual fue su suegro o el abuelo. Que no hay solución para sus hijos. Y eso es una mentira. ¿Cuántos desesperados hay aquí? Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Y esto me llamó la atención porque me metí a investigar un poco más lo que significa la palabra perplejo. Y la palabra perplejo significa tener una duda o una incertidumbre. En pocas palabras, la palabra perplejo, si lo pudiéramos traducir a nuestro concepto humano, diría de la siguiente manera: nos puede faltar la fe, pero no nos es permitido caer en la desesperación. Te lo vuelvo a decir un poquito más. Dios hasta cierto punto puede tolerar que te falte tantita fe, pero si algo le causa ruido a nuestro Dios es la desesperación. Porque Dios quiere evitar que por tu desesperación tú tomes una decisión que traiga consecuencias a tu matrimonio, que traiga consecuencias a tus finanzas, que traiga consecuencias a todo lo que tú hagas. El amigo de Dios, Abraham, se desesperó. O sea, porque al punto de que la esposa Sara le diga: mi amor, yo no te puedo dar hijos, aunque Dios ya dio la promesa. Ahí está Agar, llégate a ella. O sea, Sara tuvo que haber visto el punto tan grave en la desesperación de Abraham para que le haya dicho que ahí estás. Y Abraham no lo pensó dos veces, sino que Abraham habrá dicho: venga tu reino en ese momento, a lo mejor. No lo pensó dos veces y tuvo que ver con Agar. Nace Ismael. Un día Ismael y Agar se burlan de Isaac. Sara se molesta, se queja con Abraham y le dice: mira, yo soy tu esposa, él es tu hijo, él es la sierva y el hijo de la sierva. Y la Biblia dice que Abraham despidió a Agar y a Ismael. Y usted sabe la historia. Hasta el día de hoy, la decisión que tomó Abraham repercutió en todas sus generaciones, porque Ismael es el mundo árabe que hasta el día de hoy le está haciendo la guerra a Israel, que representa a Isaac. O sea, una decisión en base a la desesperación no solo va a repercutir en tu vida, sino puede darse la posibilidad de que repercuta también en tus generaciones. Tú lo ves en el ejemplo de Coré. Analiza la historia de Coré. Coré se desesperó porque él quería el ministerio que Aarón tenía y se rebela contra Moisés. Y la Biblia dice que tragó a toda su descendencia, a los príncipes de los hijos de Coré. Y parece que desaparece el linaje de Coré, pero aparece el Salmo 42, cuando los hijos de Coré escriben: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Una decisión. Y tú analizas y analizas un poco. Coré era el director de alabanza en el tabernáculo. O sea, ellos tocaban y la Shekinah de Jehová descendía. Pero una decisión de Coré repercutió en sus generaciones. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entonces, cuando usted está en un apuro, no tome decisiones en base a su desesperación. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? No se te está yendo el tren todavía. Ay, es que en Aliento nadie me llena el ojo. Pues ahí está el filisteo, ese es el Brian, ese sí está bien guapo. Y lo primero que se mueva es lo primero que le tiras.
En serio. Y al final, ¿qué sucede? Se terminan casando y al menos de un año ya se terminan divorciando. Son los que más llenan la habitación de consejería matrimonial. Están recién casados y tienen problemas por todos lados. ¿Por qué? Porque creían que el tren se les estaba yendo y no esperaron el tiempo de Dios. Amén. Pero ¿cuántos jóvenes van a esperar el tiempo de Dios para sus vidas? Amén. Si Cristo vino, pues ya ni modo. Isaías 41:10, vaya conmigo. Isaías 41:10. Dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo Dios va a estar con nosotros? Siempre. Y si siempre va a estar con nosotros, ¿por qué nos desesperamos? Voltea con el que tienes a tu lado y dile: a partir de hoy, no más desesperación. Ahora dile: cambia tu sartén, dile. O sea, cambia tu forma de pensar. La tercera cosa que dice el apóstol Pablo es lo siguiente: perseguidos, mas no que desamparados. Diga conmigo: perseguido, mas no desamparado. Dígalo una vez más: perseguido, mas no desamparado. ¿Sabe que la palabra del Señor dice en el libro de Juan, en su capítulo 15, versículo 18, el título dice: el mundo os aborrecerá? Y es que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y abrazamos este evangelio que significa buenas nuevas, la gente comienza a aborrecernos. Cuando habla del mundo, habla que en el trabajo la gente se va a burlar porque eres cristiano. Habla de que en la escuela te van a hacer bullying y se van a burlar de ti. ¿Por qué? Porque eres cristiano. Habla de que cuando te convertiste no faltó el familiar o inclusive a lo mejor el papá o la tía que te dijo: tú eras el alma de esta fiesta, pero desde que te convertiste en aleluya, no, jamás te volvieron a invitar a las celebraciones de la familia. Eres ahora sí que la oveja negra de la familia, te dijeron, por hacerte cristiano. Y comienza una persecución del mundo en tu contra. Pero el capítulo 16, versículo 1 comienza diciendo: y os he dicho estas cosas para que no tengan tropiezo. Jesús advierte de la consecuencia que el diablo desataría su furia en contra de cada uno de nosotros cuando pasamos de las tinieblas a la luz admirable que tenemos en Cristo. Pero el versículo 2, versículo 3 dice: pero habrá también gente en las sinagogas que hablará en mi nombre. Y cuando hablamos de hablará, habla de una forma sarcástica, como diciendo entre comillas, dice que está hablando por mí. Y la palabra del Señor dice: e inclusive ese que se sienta en la sinagoga contigo te va a perseguir. En pocas palabras es lo siguiente: habrá gente dentro de la iglesia que tú piensas que a lo mejor es tu amigo, pero en algún momento determinado el diablo se va a meter por ahí y a lo mejor ese que tú consideras tu amigo en la iglesia te va a traicionar. Pero ¿cómo? Si los cristianos es puro amor. Los cristianos no deben hacer eso, pero suele suceder. Y cuando llegue el momento de la traición y la persecución por el mundo y también por tus hermanos, tú no tengas tropiezo a causa de esa situación. Lo que quiero decirle en esta hora es que vamos a ser perseguidos, pero en medio de la persecución hay que tomar en cuenta y hay que tener presente en nuestra mente, en la medida en la que renovamos nuestra forma de pensar, que en el reino de Dios otro principio es que Él pelea la batalla por cada uno de nosotros. O sea, que no estamos solos, porque la palabra desamparo significa alguien que no tiene protección ni ayuda de parte de Dios. Y ninguno de los que estamos aquí estamos desamparados. Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos lo creen? Ahora, mira lo que sucede.
para que me puedas entender. La pastora hablaba y comentaba algo. ¿Cuántas experiencias no tenemos los papás con los hijos, verdad? Y entonces mi hijo Mateo de 2 años, cuando aprendió a caminar, había un niño que no me había dado cuenta que le hacía maldad. O sea, cuando Mateo aprendió a caminar, el niño le venía y le daba un pellizcón y lo empujaba. Y un día en una de las reuniones yo me di cuenta que el niño vino, le dio el pellizcón a mi hijo y lo empujó. Y mi hijo se cayó sentado, dio un sentón, se puso de pie y salió en lo que pudo, lo más rápido que pudo, porque estaba aprendiendo a caminar, y se me puso en los pies, entre las piernas, y me abrazó y me puso la mirada enfrente, de frente, como diciéndome: papá, ese niño me está molestando, pero ¿qué vas a hacer tú para defenderme? Y como yo le decía en la mañana, hermano, a los que les prediqué, les decía: como papá ganas no me dieron de sacar la chancla y darle un buen chancletazo al niño. Y alguno dirá: pero ¿cómo el predicador? Pues es mi hijo. ¿A poco usted va a permitir que estén golpeando a sus hijos? No, ¿verdad? Pero como cristianos tenemos que demostrar el ejemplo. Dije: no le puedo dar sus cintarazos ni chanclazos porque me voy a meter en problemas. Pero mira lo que hice. Lo único que hice fue tirarle una mirada de esas matonas que solamente los papás saben dar al niño. Me le quedé mirando como diciéndole: es la última vez que le vuelves a poner una mano encima a mi hijo. Mire, ahorita andan de arriba para abajo los chamacos corriendo. Se hicieron amigos. Ahí andan jugando sus muñequitos de Pau Patrol allá afuera. O sea, yo le di a entender a mi hijo que no estaba solo, que tenía un padre que lo iba a defender. Cuando alguien se mete contigo y hay una persecución en tu contra, no busques tu propia justicia. Deja que Dios se encargue de las cosas, porque como padre no deja desamparado a sus hijos. Por eso la Biblia dice que Él pone mesa en presencia de nuestros angustiadores. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte porque Él lo merece. Vamos, dale tu mejor aplauso al Señor. La Nueva Traducción Viviente dice: somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. O sea, Dios está en control de todas las cosas. Deuteronomio 31:8, mira lo que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. O sea, Dios es el que va a hacer justicia por cada uno de nosotros. Hermano, aunque lo hayan corrido de la casa del abuelo, de la abuela, del papá, de la mamá, aunque ya no le inviten a las fiestas, aunque lo estén escarneciendo, porque desde el momento en el que usted se hizo cristiano, no faltó el señalamiento de la familia o de la gente en nuestro alrededor que nos dice: mira, ahí te la vives con los aleluyas, pero mira tu condición económica, no tienes ni para comer. ¿Sí o no? Mira, no que tu Dios es Dios que hace milagros. Mira tu enfermedad, ¿cómo estás? Deja ya de estar creyendo en alguien que no existe. Y viene la persecución por causa del mundo, pero yo tengo la seguridad de que Dios va a hacer su obra, su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. ¿Cuándo? No lo sé, pero tengo la seguridad de que Dios lo va a hacer, porque Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado solo. Él está con nosotros. Por eso no estamos desamparados. Por eso la palabra del Señor dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová tu Dios te recogerá. Aunque seas huérfano, aunque no tengas, tu padre se haya ido de la casa cuando eras un niño, o a lo mejor no conociste a tu papá y creciste en un ambiente hostil, no estás desamparado. Ahí Dios está contigo. A lo mejor, mujer, tienes problemas en tu matrimonio. Tu esposo es un hombre violento, es un hombre que no quiere nada con Dios, y a lo mejor te has sentido desamparada con tus hijos y sientes que el mundo se te está cayendo a pedazos. Te vengo a decir algo de parte de Dios: no estás sola, Dios está contigo. Él es el padre de tus hijos, Él tiene cuidado de tus hijos, Él tiene cuidado de tu casa. No te va a hacer falta nada, porque Él es padre que se compadece de los hijos. No estamos solos. Pero la cuarta cosa que dice el apóstol Pablo es que dice algo muy fuerte el apóstol Pablo: derribados pero no destruidos. Eso significa
que en algún momento de nuestra vida, por X o Y situación, vamos a estar derribados. No siempre, pero en algún momento sí. Job, un día estando derribado, lo dice: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo donde yo estoy en este momento, Él me va a levantar. A lo mejor ahorita tú estás derribado, un problema, una enfermedad, una situación, y te sientes en el suelo, sin fuerzas, debilitado. Pero la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando de sus experiencias, dice: yo en algún momento también he estado derribado, pero si algo he entendido es que no fui diseñado para la destrucción. Este problema que tengo me va a servir. Esta enfermedad que tengo no me va a matar, me va a servir. Este problema en el matrimonio me va a servir. Este problema con los hijos me va a servir. Porque yo sé que Dios está en control de las cosas y nada se sale de la mano de Dios. Y aunque estés derribado, tú no fuiste diseñado para la destrucción. Recuerdo que estaba en Ciudad Obregón, Sonora. Terminé de predicar, me llevaron a cenar. Me fui a comer en un restaurante, un burrito de esos gigantescos. Había pantallas en el restaurante donde estaba. Esa noche había una pelea de box. Esa noche estaba peleando un boxeador llamado el Travieso Arce. Yo recuerdo muy bien esa pelea porque ese peleador tenía unos pantaloncillos, el Travieso traía unos pantaloncillos blancos. Cuando yo llegué a ver la pelea, ese hombre estaba, su pantalón rojo de tanta sangre que le estaban sacando de la golpiza que le estaban dando. Los ojos hinchados, la nariz ya abierta, sangrando por todos lados. Las reglas del boxeo dice que cuando hay un boxeador que ya no da una, el cuerpo técnico desde un costado del ring avienta la toalla, porque eso significa tirar la toalla, significa él no está listo para la golpiza que le están dando, no puede más. Yo decía: ¿por qué no tiran la toalla? ¿Por qué ya no deja la pelea? Y ahí estaba el hombre y ¡pum! Y no podías dar un golpe, una golpiza. En el 11º round, yo no sé qué fue lo que le dijeron en el rincón. Cuando sale al último round, al 12º round, entre toda la golpiza que le estaban dando, el Travieso suelta un golpe tan preciso que en ese momento noqueó al que le había estado dando una golpiza en toda la pelea de box. Cayó noqueado. Ni él mismo se creyó que había derrotado al que lo había golpeado. Se le quitan los guantes, se le levanta las manos en lo poco que podía mover por la golpiza que le habían dado. Le entregan el cinturón que lo acreditaba como el campeón por el peso por el cual estaba peleando. Y usted, ahora le voy a llevar a imaginar qué sucede después de una pelea. Termina la pelea, lo llevan al camerino, lo empiezan a curar, se tiene que bañar, le ponen cremas, pomadas, unos lentes oscuros porque tiene que salir a dar una conferencia de prensa. Termina la conferencia de prensa y se tiene que regresar a Sinaloa porque es de Sinaloa. Cuando termina, llega a casa. Imaginemos que estaba casado y tenía hijos. Cuando llega a la casa, sale la esposa a recibirlo. Mi amor, mi cielo, qué golpiza te dieron. Me tenía bien angustiado por la golpiza que te estaban dando. Salen los hijos a abrazar al papá, todo adolorido este boxeador. Y hago un paréntesis. Cuando la palabra del Señor dice que estamos derribados, pero no destruidos, la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cómo dice la palabra del Señor? En Cristo Jesús somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Usted es un qué? Más que vencedor. Ahora regreso a la historia para que usted pueda entender lo siguiente. Llega y le dice a la esposa: mi amor, te hice tu comida favorita, te hice el platillo que más te gusta. El hombre todo adolorido, sus hijos agarran la maleta y se meten a la casa. Y cuando este boxeador está a punto de entrar, la esposa le dice: momentito, mi amor de mi vida, antes de que tú entres a esta casa, cáete con el cheque que te ganaste por la pelea. Y entonces este hombre, para no tener una discusión con la mujer, lo que hace es sacar el cheque y dárselo a la esposa.
amén, dice una hermana por allá. Quiero que entienda esto. El travieso Arce fue el que recibió la golpiza. El travieso Arce, el boxeador, fue el que estaba todo ensangrentado. La mujer ni un solo dedo movió y se llevó el premio de la batalla. Cuando la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, ningún clavo ha traspasado nuestras manos ni nuestros pies. No fue puesto una corona de espinas sobre nuestras cabezas. Una lanza no traspasó nuestro costado. No fuimos golpeados, heridos y molidos. El precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Usted no se deshidrató a las 3 de la tarde en medio del sol para algo. Fue Cristo que lo hizo. Él venció en esa cruz. ¿Sabes por qué? Para que usted y yo, sin haber hecho nada, seamos más que vencedores en Cristo Jesús. No levantó ni un solo dedo y usted recibió el premio, la bendición que solamente en Cristo podemos tener. Somos más que vencedores. Por eso cuando usted esté en el momento en el que siente que está derribado, usted se tiene que levantar. El momento, la dificultad, el problema, lo que sea que usted esté viviendo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Experiencias que usted va a vivir, o experiencias que usted va a pasar, porque el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque aunque este cuerpo exterior, lo de afuera, se va desgastando, dice, el interior se va rejuveneciendo. A lo mejor las situaciones y los problemas por fuera lo van a ir en algún momento debilitando, o en algún momento le va a pasar la factura. A lo mejor los desvelos por la situación que usted está viviendo, pero por dentro usted se está rejuveneciendo en el Señor. Como cuando a Caleb a los 40 años dice: o el monte, no, aguántame tantito. Y ese tantito fueron 40 años. Y viene toda esa situación, pero el apóstol Pablo termina diciendo: pero sabiendo que esta leve tribulación momentánea, dice, produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y sabes qué es lo tremendo, mi hermano? ¿Sabes qué es lo tremendo, brother? Que el problema que tú y yo pasamos desde la perspectiva de Dios es leve y es momentánea. Pero como el doctor me acaba de decir que tengo cáncer, la palabra del Señor dice que es leve y es momentáneo, porque Dios no te va a probar más de lo que tú puedas soportar. Pero lo interesante y lo extraordinario dice que esa situación que es leve y es momentánea es el medio para producir una gloria que nunca en tu vida has visto. Porque la gloria lo provocas en la medida en la que buscas el rostro de Dios. La gloria lo provocas en la medida en la que tú adoras a Dios y alabas a Dios con libertad. Pero hay una gloria que se desata en la medida en la que eres procesado por Dios. Esa gloria no te la da por tanta impartición o imposición de manos. Es una gloria que en la medida en la que eres exprimido y procesado, se comienza a producir en tu vida y aprendes a valorar esa gloria. Yo no sé cuál pudiera ser la experiencia que tú estés viviendo, la tribulación que puedas estar viviendo, pero si algo yo te puedo decir: lo que estás viviendo es leve y es momentáneo. Yo recuerdo que tenía 14 años cuando pasamos por una experiencia. En Cozumel mi padre tenía su negocio, viene el declive financiero. Una noche mi mamá se pone enferma, se siente mal, me dice: Andrés, voy a orar con una de tus tías. Se va a orar con una de mis tías. 20 minutos después suena el teléfono y nos dice: tu mamá, vengan, se está muriendo. Y despierto a mi papá, le digo: papá, mamá está mal, hay que ir a verla. Cuando estábamos llegando a una cuadra antes, yo escuchaba los gritos de mi madre diciendo la siguiente frase: Jesús, ayúdame. Cuando yo llegué y vi a mi mamá, lo que vi fue algo que me traumatizó por un tiempo, porque yo vi a mi mamá y sus ojos estaban llenos de sangre.
las venas de la cara, ella es clara, de colores blanca, se le habían reventado todos los vasos capilares. Estaba su cuerpo, cuando haces una fuerza tremenda, y la lengua la tenía por fuera y le estaba saliendo saliva y se estaba revolcando del dolor. Mi papá estaba hablando a la ambulancia. Ese día nadie respondió al llamado. Ninguna hospital en emergencias contestó. El auto se acababa de echar a perder, de descomponer. Y recuerdo que tomé a mi mamá en brazos. A los 14 años Dios me permite ser el director de alabanza en la iglesia. Siempre le decía a la iglesia que no importa la situación o la crisis, hay que saber adorar a Dios. Y esa noche el Espíritu de Dios, mientras yo tomé a mi mamá en mis brazos, en ese momento, en medio del dolor, mi mamá se muere. Cuando mi mamá cae muerta en mis brazos, para mí fue un shock. Un niño de 14, un adolescente de 14 años, pero entendiendo que Dios tenía algo que hacer, porque oí la voz del Espíritu de Dios que me dijo en 3 ocasiones: adora. ¿Cómo vas a adorar a Dios en medio de la noche más difícil de tu vida? Adora. Es una locura. Pero aquellos que han cambiado su forma de pensar entienden que no hay ninguna situación que esté fuera de la voluntad de Dios, por más dolorosa que sea. Recuerdo que comencé a adorar al Señor y dije la siguiente frase: Señor, para mí, mi mamá viva o mi mamá no viva, Señor, para mí tú seguirás siendo mi Dios, y para mis hijos seguirás siendo su Dios. Y dije la frase que dijo Job: Jehová dio y Jehová quitó. Minutos después, si hay alguien que ha estudiado medicina aquí, sabe que después de varios minutos que alguien vuelve a la vida, hay un daño que se provoca en el cerebro. Mi mamá estuvo de 7 a 10 minutos muerta. Mi mamá resucita, pero el proceso apenas comenzaba. Yo siempre he dicho que esta ciudad fue la puerta que Dios utilizó para conocer una gloria que no habíamos experimentado. Porque el doctor le dice: llévenla a Mérida, traen a mi mamá a la T1, área de neurología. 40 días en ese hospital con un derrame cerebral. El médico dice: solo hay 10% de probabilidades médicas, está tremendo el caso. Era un adolescente, consiguen el permiso, logro entrar para ver a mi mamá. Cuando voy entrando, lo primero que escucho es una máquina que se utiliza para resucitar a alguien que está muerto, y de repente ¡tí! Y escucho las palabras del doctor decir: ha fallecido, hora tal, ya no hay nada que hacer por él. Todos los que estaban en el piso donde mi mamá, en la cama donde ella estaba, murieron. Ahí estábamos buscando el rostro de Dios, adorábamos a Dios en esa habitación y no sucedía nada. Un día voy a hacer un favor que me pide mi papá en el piso, y cuando voy pasando por el piso me encuentro a un vecino de nosotros que era panadero de Cozumel. Lo veo tirado en la cama, entubado. Voy corriendo con mi papá y le digo: papá, ahí está el vecino, el panadero. Mi papá viene corriendo y le pregunta al doctor qué tiene, y le dice el doctor: tiene muerte cerebral, ya no hay nada que hacer, se le quitó un pedazo del cerebro, ya no hay nada que hacer por él. Y mi papá le dice: doctor, ¿será que nos dé el permiso, nos dé el privilegio de orar por esta persona? Ya no hay nada que hacer por él, pero si ustedes quieren hacerlo, hagan. Nos pusimos a orar por ese hombre, y escúcheme bien, oramos por él, declaramos la palabra sobre su vida, y a los 3 días el que tenía muerte cerebral despertó. Pero nada sucedía con mi mamá. Veíamos cómo Dios comenzaba a moverse, pero nada sucedía con mi mamá. Y entendimos que Dios tenía algo que enseñarnos: la paciencia. Yo no sé qué situación pudieras vivir. Por más difícil que sea, entiende esto: es leve y es momentáneo. Es leve y es momentáneo. Pero llevo años en mi matrimonio con este problema. Es leve y es momentáneo. Dios no te va a probar más de lo que tú puedas soportar. Para la honra y gloria de Dios, mis papás son pastores. Dios levantó a mi mamá. No quedó ni ciega, ni muda, ni sorda, ni paralítica, y mucho menos se murió en la cama, en la plancha. A los 2 días de que la operaron,
Le abrieron toda esta parte, la metían en el quirófano, la sacaban, por eso fueron 40 días. No llegaba el clip de platino que le tenían que poner a hacer. La sacaban, la metían y era una angustia, pero recuerdo las palabras de mi mamá el día que se iba a ir a la operación real. Me dijo: hijo, pase lo que pase en esa operación, viva o no viva, recuerda que la gloria es para Dios. Pase lo que pase, me dijo, recuerdo muy bien sus palabras que quedaron marcados a los 14 años. Me dijo: tú eres un hombre de Dios, y venga lo que venga, tú seguirás siendo un hombre de Dios, porque tú eres un milagro de Dios. Usted y yo somos un milagro de Dios, y venga lo que venga, suceda lo que suceda, yo sé que esta tribulación es leve y momentánea, y voy a permanecer firme, porque no fui diseñado para la destrucción. ¿Alguien lo cree en esta hora? Dáselo fuerte, porque lo merece. Ponte de pie, por favor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. ¿Quieres levantar tus manos al cielo y declararlo? Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor, vamos, díselo. Levanta tus manos al cielo. El que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.